Venimos hablando de que la corona en cuanto al genocidio es inequívocamente británica, pero no es originalmente británica. O sea, los británicos se han especializado siempre en superar en el mal a todo el que venía anteriormente a ellos, pero hablemos de otros genocidios. Uno que nos salta a la cara como un insulto, como una barbaridad tan bárbara como las demás, es el genocidio islámico, que por otra parte nos es ocultado, como nos es ocultado el genocidio británico o el genocidio comunista. Pero saquémoslo, por favor. Bien, las persecuciones islámicas tienen un largo recorrido. Cada día tenemos noticias de la feroz actuación del Islam, tanto en aquellos lugares donde está impuesto y directamente es impensable hasta la libertad de santiguarse, como en aquellos lugares donde está en curso la invasión. Dada la evidencia diaria y la no ocultación, es más, la exaltación del espíritu genocida, como sí ocurre en el caso del liberalismo y del comunismo, vamos a ser más breves en el detalle del genocidio islamista y vamos a acometer más directamente la justificación que la doctrina de Mahoma da al mismo genocidio. La espiral de víctimas del Islam no para de crecer. Hay estadísticas diarias que miden la cantidad de atentados cometidos, en donde quedan registrados en enlaces que podemos alcanzar de una manera muy fácil en Internet. Me quedan registrados desde las ejecuciones individuales hasta las masacres de todo tipo que nos dejan titulares como el siguiente: 150 niñas afganas envenenadas por extremistas por pretender recibir educación. Tomando más datos al azar, nos encontramos con que en total 22 países han sufrido los ataques de la Guerra Santa del Islam en julio de 2012. De hecho, este texto que estoy ahora mismo grabando está escrito en 2012, por eso los datos son referidos a 2012. Y dice que Afganistán, Arabia Saudita, Autoridad Palestina, Bulgaria, Dagestán, Egipto, Filipinas, India, Ingusetia, Irak, Jordania, Kenia, Kosovo, Mali, Nigeria, Pakistán, Rusia, Siria, Somalia, Tailandia, Tayikistán y Yemen. La yihad islámica ha provocado al menos 920 muertos y 2.234 heridos graves solo en mayo de 2012. Insisto, este trabajo está hecho en 2012 y por eso me remito a 2012, pero desde 2012 hasta 2025 el asunto ha ido increciendo. No es una cosa que se haya controlado, sino que al revés se ha descontrolado. El total de víctimas contabilizadas en el mes es, por tanto, de 3.154. Insisto, en 2012, en mayo de 2012. Lo más llamativo es que se trata de datos tomados al azar. Es de señalar que esa actividad es constante y creciente. Otros hitos de genocidio en el Islam. En su libro El crecimiento de la población musulmana en la India, el profesor Kishori Saran Lal calcula que entre el año 1000 y el 1525, 80 millones de hindúes fueron asesinados. Eso sin hablar de hambrunas y otras calamidades engendradas por las guerras. Sin duda, el mayor holocausto de la historia de la humanidad, dice. Lógicamente hay otros genocidios, incluso en los que han tomado parte ellos, que probablemente hayan superado. Tengamos en cuenta que el tema de las cifras, 80 millones, 100 millones, eso no hay que hacer mucho caso, solamente nos debe servir como sinónimo de una enorme
multitud de asesinatos. En fin, el caso es que la historia de la dominación musulmana en la India es la crónica de un genocidio sin precedentes en los anales de la historia, dice el autor, Hindu Kush. El fanatismo y la brutalidad de aquellos hombres surgidos del desierto, movilizados por la ciega intolerancia de una ideología dirigida únicamente a la opresión y a la esclavitud y lanzados sobre civilizaciones y culturas brillantes y complejas, dejó el reguero de destrucción y muerte del cual la mayoría de las tierras que fueron subyugadas por aquella marea no se ha recuperado nunca. Fue arrasado Bizancio y la milenaria presencia griega en Asia Menor y Egipto. El cristianismo desapareció para siempre del norte de África. Fue reducido a islotes sometidos al abuso y a la arbitrariedad en el resto de Oriente. La magnífica Persia de los sasánidas entró en la noche de su historia. Incluso España vio su suelo hollado durante siglos por la terrible pisada esterilizante del Islam, hasta la victoria definitiva de los cristianos. Coincidencia de extraordinaria significación, la India ve la llegada de las avanzadillas mahometanas al Indo en el año 711, un año, tal vez meses apenas, antes que el desembarco de Táriq en las costas del sur de Hispania. A partir de ahí, se abre para el subcontinente indio una época terrible de destrucción y opresión para el que acabará con la llegada de los británicos, hecho que marcará el fin de la India musulmana. Esos son datos que, bueno, son sencillamente datos históricos. Evidentemente, en cada repunte de genocidio se señala que justo ese, es el más grande de la historia de la humanidad. Ese genocidio es el más grande. Son muchos los genocidios cometidos en la historia de la humanidad. Demasiados. Aunque es en la Edad Moderna cuando se muestra una mayor sensibilización al respecto. Las matanzas llevadas a cabo por los invasores musulmanes de España se repitieron conforme avanzaba la conquista, tanto contra los musulmanes como entre los propios invasores. En concreto, durante el reinado de Abderramán I. Los levantamientos contra Abderramán duraron 20 años. Los alzamientos fueron constantes y constantemente fueron ahogados en sangre y en impiedad. En la sublevación de Al-Alá, en Carmona, decapitó a 7.000 hombres y castigo similar recibió Toledo. Era implacable. En Sevilla se rebeló Abu Sabah por haber sido nombrado y posteriormente destituido valí de la ciudad. Bien, lo mandó llamar a Córdoba, en son de paz, y lo mató. Nuevas sublevaciones en Sevilla significaron nuevas matanzas en el 773. Intentonas de derribar a Abderramán se sucedieron continuamente, aportando nuevos contingentes de africanos que se refugiaban en distintos lugares para combatir a Abderramán. Sierra Elvira, la Alpujarra, la Serranía de Ronda, se llenaron de ellos y las invasiones de los valíes de África le acosaban. Intentos de desembarco llevaron a poner en grave situación las costas de Tortosa. No dudó Abderramán en exterminar a los yemeníes, quienes le habían puesto en el trono, y quienes siempre pagaban por uno u otro motivo eran inexcusablemente los mozárabes, que o bien tomaban las armas por alguno de los partidos contendientes, o sin tomarlas eran masacrados por la ferocidad y codicia de los invasores. Tan es así que, según consta en una crónica de la época, el emir Yusuf mandó hacer un nuevo censo de cristiandad tributaria, haciendo borrar de la misma a un importante número de españoles que habían sido asesinados o habían huido al norte, a los reinos cristianos. En 758, a los habitantes de Castella, capital que era del cantón de Elvira en Granada, se les impuso que pagasen anualmente 10.000 onzas de oro. 10.000 onzas
10.000 libras de plata, 10.000 cabezas de los mejores caballos y otros tantos mulos, con más de 1.000 armaduras, 1.000 cascos de hierro y otras tantas lanzas. Eso se ordenaba en Córdoba a 3 de Safar del año 142 de la Égira. Era un impuesto por ser español del que no se libraban los renegados, los muladíes, lo que acabó provocando levantamientos que indefectiblemente eran ahogados en sangre. Los renegados del arrabal de Córdoba se levantaron contra Alacant en el 805 y en el 806, siguiendo su ejemplo los toledanos, excitados por los cantos de un poeta de sangre española llamado Garbib. Para domeñar a los rebeldes se valió el califa de otro renegado de Huesca, Amrust, que con infernales astucias preparó contra los de su raza la terrible matanza conocida con el nombre del Día del Foso, en que fueron asesinados más de 700 ciudadanos, los más conspicuos e influyentes de Toledo. El año 807 se presentó Abderramán en Toledo al frente de una aceifa y se hospedó en la alcazaba que los mismos toledanos habían elevado, y allí recibió a los españoles más principales y les ofreció un magnífico banquete. Pero el precio del banquete no se lo explicó. Los españoles fueron recibidos de uno en uno, siendo conducidos al centro de la fortaleza donde se había excavado un gran foso. Y allí eran arrojados, previamente degollados, todos y cada uno de los invitados. Cuentan los historiadores árabes, no digo los españoles, digo los historiadores árabes, Ben al-Qutía, An-Nawairi y Ibn Adari, que fueron asesinados, otra vez las cifras, que fueron asesinados entre 700 y 5.000 toledanos. O sea, matar a 5.000 toledanos en una mañana pues puede ser un poco dificultoso. Pero bueno, lo dicen ellos. O sea, entre 700 y 5.000 toledanos ante la vista de Abderramán, que contaba 14 años. El trágico día ha pasado a la historia como el Día de la Olla. No serían 5.000 los muertos, pero desde luego tuvo que ser un número bastante importante. Y es que los invasores seguían al pie de la letra lo que les manda el califa Omar. Nosotros, dice el califa Omar, nosotros debemos comernos a los cristianos y nuestros descendientes se deben comer a los suyos mientras que dure el islamismo. No lo digo yo. No lo digo yo. Lo dice la religión de paz de los islamistas. La pasión del pueblo español bajo el Islam no se quedó en eso. Pocos años después, el 31 de agosto de 813, tuvo lugar en Córdoba la revuelta llamada del Arrabal. El desorden llegó a tal punto que cuando se convocaba a la plegaria, el populacho gritaba dirigiéndose a Alacant: «Ven a rezar, borracho, ven a rezar». Por su parte, Alacant hizo crucificar a 10 españoles significados cristianos, lo que motivó un levantamiento y la ruina del arrabal. Acto seguido, sacó de todas las viviendas a quienes las habitaban y se les hizo prisioneros. Luego se detuvo a 30 de los más notables de entre ellos, que fueron ejecutados y crucificados cabeza abajo. Y durante 3 días, los arrabales de Córdoba sufrieron muertes, incendios, pillajes y destrucciones. Parte de los emigrantes del arrabal se refugiaron en Fez y otros huyeron a Creta, donde formaron un gobierno autónomo que duró hasta el año 961. Alacant, después de esta hazaña del arrabal, hizo arrasar el propio arrabal e hizo sembrarlo para que no quedara recuerdo de él. Posteriormente lo convertiría en cementerio, en más de 20.000 hombres útiles
disminuyó la población de Córdoba. No quiere decirse con ello que matase a 20.000, sino que provocó un exilio de 20.000, de hasta 20.000 personas. Entre exilio, entre asesinados y exiliados, hasta unos 20.000. Y el arrabal quedó arrasado y convertido en campo de siembra, como queda señalado. Ni después de esta carnicería e incendio cesaron los furores de Alacant. 300 cabezas hizo clavar en postes a la orilla del río y expulsó en el término de 3 días a los renegados. Muchos de ellos fueron a parar a Egipto y otros, pues como hemos visto, a Creta. Las persecuciones no pararon, se intensificaron o se calmaron, pero solo desaparecieron cuando definitivamente triunfó España el 2 de enero de 1492. Con la invasión almorávide se llevó a cabo la expulsión de los mozárabes el año 1126, que ya habían ido emigrando de manera importante en los últimos años, cuando repoblaron gran parte de los territorios reconquistados por Alfonso I el Batallador. También los judíos vieron en esta ocasión arrasadas sus sinagogas y se vieron forzados a refugiarse en los reinos hispánicos. Mediado el siglo XII, los almohades invadieron el que en aquel momento era un floreciente reino musulmán y pusieron a los judíos entre el islamismo y la muerte. Dijo, o os hacéis musulmanes o os matamos. El caso, hordas de musulmanes venidos de África allanaron y quemaron las sinagogas. Y entonces los judíos, pues se refugiaron en los reinos cristianos. Al-Ándalus sufrió una nueva invasión que conquistó Cádiz, Málaga y Sevilla en el curso de una yihad lanzada no solo contra los españoles, sino incluso contra los mismos musulmanes, lo que les ocasionó importantes resistencias, entre las que no fue menor la del rey Lobo, de Murcia, de una antigua familia muladí española. Las tropas del rey Lobo y Mardanish expandieron las fronteras del reino de Murcia, que se había convertido en un protectorado de la corona de Castilla. Pero la historia del genocidio musulmán no se circunscribe a España. No nos equivoquemos. En 1480, Otranto fue asediada por los turcos y después de una larga batalla cayó bajo el dominio otomano. El comandante de los turcos, Bajá Gedik Ahmed, ordenó que todos los hombres sobrevivientes desde los 15 años para arriba fuesen obligados a renegar de la fe católica. Antonio Primaldo, un zapatero en nombre de todos los cristianos prisioneros, declaró que ninguno de ellos se convertiría. Ellos consideraban a Jesucristo como hijo de Dios y querían 1000 veces morir antes que renegar de Cristo y hacerse musulmanes. Bien, pues frente a esa propuesta, el Bajá Ahmed condenó a muerte a los 800 prisioneros. Todos fueron degollados o empalados, excepción hecha de los jóvenes, que fueron cautivados. Y dice la crónica, metieron a espada la mayor parte de los cristianos que en ella había, y después de apoderado en la ciudad e fortaleza mató a todos los clérigos que halló, e fizo aserrar por medio al obispo de Otranto, e fizo matar 1400 hombres atados con sogas, e robaron la ciudad, e enviaron la presa a Constantinopla, donde del gran turco habían sido enviados. E aquel Bajá, e los otros ordenaron de dejar gente para defender la ciudad, e dejaron en ella 5000 turcos y hombres de pelea con todas las cosas que eran menester, e con mucha artillería, e fuéronse en Constantinopla, y así Otranto quedó con los turcos por suya. Eso dice la crónica. Masacres concretas en lugares concretos. Ese era y es el método islámico del genocidio, todo conforme a lo que ordena el Corán. Y hoy, 2025, se aplica. En ese mismo orden, y como sucedió en el siglo VIII, en lugares tan distantes como España y la India,
los principios del siglo XX se significaron con otro genocidio singular, el genocidio armenio. El genocidio armenio fue planeado y administrado centralmente por el Estado de Turquía contra toda la población armenia del Imperio Otomano. Fue llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre los años 1915 y 1918. En ese momento, gran número de armenios fueron masacrados metódicamente a lo largo y ancho del Imperio Otomano. Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados de todo tipo y asesinados. Toda la riqueza del pueblo armenio fue expropiada. 750.000 asirios, también conocidos como caldeos o siríacos, fueron asesinados por los islamistas otomanos turcos entre 1915 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial. La población cristiana asiria en Turquía era de 1 millón el 23 de abril de 1915. Bien, a finales de 1918 se había reducido a 250.000. El 75% de los cristianos asirios desapareció. ¿Qué decimos? ¿Fue asesinado? Pues entre el asesinato y el exilio, el 75% de los cristianos asirios fue eliminado. Las órdenes de exterminio estaban recogidas en un decálogo, los 10 mandamientos del Comité de Unión y Progreso, que rezan así. Primero, beneficiarse por astucia o artificio. 3 y 4 del Comité de Unión y Progreso, cerrar todas las sociedades armenias y arrestar a todo aquel que trabaje en contra del gobierno en cualquier momento y enviarlos a las provincias de Bagdad o Mosul y exterminarlos en el camino o localmente. Los 10 mandamientos, Ese era el primero. El segundo, recolectar armas. El tercero, incitar las opiniones de los musulmanes por métodos especiales y convenientes en lugares como Van, Erzurum, Adana, en donde los armenios ya se han ganado el odio de los musulmanes. Provocar masacres organizadas como lo hicieron los rusos en Bakú. Mandamiento 4. Dejar todo ejecutivo a la gente de las provincias como Erzurum, Van, Muret, Ul-Aziz y Bitlis y utilizar métodos disciplinarios militares, por ejemplo gendarmería, para aparentar el cese de las masacres, mientras en lugares como Adana, Sivas, Broussa, Izmit y Esmirna ayudar en forma activa a los musulmanes con fuerzas militares. Mandamiento 5. Aplicar medidas para exterminar a todos los hombres de menos de 50 años, sacerdotes y maestros. Dejar niños y mujeres para que se islamicen. Mandamiento 6. Deportar a las familias que lograron escapar y aplicar medidas para cortar todas las conexiones con sus regiones autóctonas. Mandamiento 7. En aquellos lugares en donde los oficiales armenios pueden ser espías, expulsarlos completamente de cualquier departamento o cargo gubernamental. Mandamiento 8. Exterminar de manera apropiada a todos los armenios del ejército. Esta tarea se dejará a los militares. Mandamiento 9. Las medidas comenzarán en forma simultánea en todos los territorios. De esta manera no se deja tiempo para preparar medidas defensivas. Y mandamiento 10. Prestar atención a la característica de estrictamente secreta de estas medidas, las cuales no van más allá de 2 o 3 personas. Esto está redactado en diciembre de 1914 o enero de 1915. Pero los males de Armenia no acabarían ahí. Los aliados de la Primera Guerra Mundial reconocieron la existencia de Armenia, pero dieron toda la colaboración a la Turquía musulmana para acabar con la Armenia cristiana. ¿Quién se destacó en eso? ¿Quién podía destacarse? Pues Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Alemania, que dieron su beneplácito a ese exterminio. Y Kemal Atatürk,
que es el héroe de Turquía y que es tan celebrado, y cualquiera que pase por Turquía ve a Ataturk allí, que lo suben a los cielos, al séptimo cielo o al octavo, no sé. Pues Ataturk fallece en Estambul el 10 de noviembre de 1938, dejándole a la refundada y moderna República de Turquía una nefasta carga: ser el Estado que directamente debe responder por el genocidio de 1,5 millones de armenios. Los bailes de cifras no deben asustarnos. O sea, vuelvo a insistir, lo voy repitiendo conforme voy en el relato, y cuando digo citas de números, de cifras, pues digo, pues tengámoslos atendámoslos con cierto relativismo. Yo, que no soy relativista, esas cifras hay que tomarlas con pinzas, ¿no? Sin quitarles importancia. Los bailes de cifras, insisto, no deben asustarnos. Lógicamente, cuando se producen genocidios, el número de víctimas crece o decrece, de acuerdo con la voluntad de quien las cuenta. Lo que es lamentable es que la muerte de una persona es una tragedia, pero la muerte de 1 millón es una simple estadística, tal como lo parafraseaba el dictador comunista Stalin, José Stalin. Pero prosigamos con los genocidios musulmanes. En 1958, Pakistán se convirtió en una dictadura y la oposición en la franja oriental creció. Las tensiones desembocarían finalmente en la Guerra de Liberación de Bangladesh, que estalló el año 1971, después de que la Liga Awami ganara las elecciones nacionales del año anterior. El 25 de marzo del 71, el ejército pakistaní lanzó la operación Searchlight, con el objetivo de acabar con la Liga y sus seguidores. Los militares asaltaron la Universidad de Dhaka, y en las calles de la principal ciudad de Bangladesh fueron asesinadas unas 30.000 personas. El 10 de abril, la Liga Awami declaró la independencia del país. La guerra continuaría, sin embargo, durante los 9 meses siguientes, periodo en el que se calcula que murieron entre 1 y 3 millones de bengalíes. El 16 de diciembre de 1971, el ejército indio y el Mukti Bahini, o luchadores por la libertad de Bangladesh, vencieron a los militares pakistaníes y tomaron más de 90.000 prisioneros de guerra. La venganza de los bengalíes costaría la vida a unos 150.000 pakistaníes. Bien, hemos ido avanzando en la historia, dando pinceladas de algunos genocidios, y nos situamos en el momento actual, bueno, más exactamente de 2012, que no es sino el permanente presente del medievalismo islámico. El llamado integrismo o fundamentalismo islámico, que en nombre de la religión comete crímenes que harían palidecer a los mercenarios de la guerra de los 30 años, es la encarnación actual del odio teológico y una amenaza real para la civilización. El día 30 de agosto de 1997, ayer mismo, cerca de 300 personas eran asesinadas en la aldea de Raís, a 20 kilómetros de Argel, por un ejército de 400 terroristas vinculados al terrorismo islámico. La suspensión de las elecciones de 1992, suspendidas para evitar la victoria del Frente Islámico de Salvación, desencadenó en Argelia una guerra con el fanatismo religioso como telón de fondo, en la que murieron cerca de 100.000 personas. Dice José Javier Amorós Azpilicueta, dice: en mi país los ciudadanos son degollados sin piedad. Pues se ve que hace referencia, porque claro, el hombre este era español. En mi país los ciudadanos son degollados sin piedad, cortados en 1000 pedazos, con hachas, y destripados por bombas y coches atiborradas de explosivos. Bueno, dice el amigo José Javier Amorós, citando a un periodista argelino.
cortados por 1000 pedazos con hachas y destripados por bombas y coches atiborradas de explosivos, relata en enero de 1997 un periodista argelino, director del diario El Watan, que en 1991 fue amenazado de muerte por los terroristas. Él y toda su familia, niños, mujeres y viejos, nadie está libre de esta terrible barbarie, decía. Estos últimos días una serie de atentados terroristas especialmente horribles y de una violencia inexplicable y hasta ahora desconocida han sumido todavía más, si cabe, a Argelia en el drama, la sangre y a agravarse. Nada indica, en efecto, que este terror vaya a desaparecer o mitigarse al corto plazo. Su previsión fue tan certera que solo en el mes de agosto de 1997 fueron asesinadas 1 millar de personas. Y lo que es más triste, hoy sigue la misma tónica. No digo ahí, digo en el mundo islamista. En total, durante una sola década, no menos de 500.000 de víctimas árabes y musulmanas fueron asesinadas por árabes y musulmanes. En los años 90, más de 200.000 ciudadanos fueron muertos en Argelia, la mayoría de ellos por grupos islámicos extremistas. ¿Cuál fue la respuesta de la mayoría de los árabes y musulmanes? Pues una mezcla de entretenimiento y de presentar justificativos para los asesinos y terroristas. Durante esos años el movimiento talibán abusó también de los chiitas, azeríes, tayacos y otras minorías y nadie hizo nada por detenerlo. Y en 1991 Saddam Hussein asesinó a centenares de miles de chiitas, iraquíes y kurdos. Y Saddam era de lo más moderadito. Y con ello no abono la actuación que se tuvo con él. Y el Islam sigue ejecutando a quien le place y cuando le place. Para ello no tiene ninguna otra justificación que el propio Corán, que no es sino un manual de terrorismo. Animo a que la gente lea el Corán y lo analice. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.